Bienvenidos al mundo de los hongos. Para iniciar este módulo vamos a comenzar con la unidad de generalidades de los hongos. El objetivo de aprendizaje de esta unidad es clasificar las características generales de los hongos a través de la descripción de su morfología, tipo de reproducción, estructura e interacciones biológicas para la identificación de las especies existentes. La primera pregunta que nos debemos realizar es ¿qué es un hongo? Desde el punto de vista celular, los hongos se clasifican como células eucariotas que pueden ser unicelulares o multicelulares, heterótrofos no móviles. Dependiendo de la fuente de nutrientes, los hongos pueden ser clasificados en tres categorías. La primera categoría de la que vamos a hablar es la de los saprófitos. Este tipo de hongos obtiene básicamente sus nutrientes de organismos muertos, es decir, materia orgánica en descomposición. La segunda categoría corresponde a los hongos considerados como parásitos. Este tipo de hongos pueden afectar organismos vivos y obtener nutrientes de ellos. La realidad nos muestra que la mayoría de los hongos son considerados saprófitos y solamente algunos de ellos pueden hacer una transición y convertirse en hongos parasíticos transitoriamente. Otro tipo de hongos son los mutualistas. Este tipo de hongos puede asociarse con otros organismos y de esta forma pueden los dos organismos obtener ventajas de esta asociación. Un ejemplo es la asociación entre algas y hongos que producen los líquenes. ¿Cuántos hongos existen en la naturaleza? La realidad nos muestra que no se sabe a ciencia cierta cuántos existen. Sin embargo, se calcula que pueden existir entre 1.5 a 5 millones de especies. De estas se han identificado alrededor de 100.000 y de esas 100.000, solo alrededor de 300 han mostrado tener capacidad para generar infecciones en el humano. Los hongos también pueden ser clasificados de acuerdo a su tamaño en macromicetos o micromicetos. Los macromicetos son aquellos que podemos observar a simple vista, como los champiñones que vamos y compramos al supermercado. La otra categoría son los micromicetos. Son básicamente microorganismos porque requieren ser observados a través de microscopios y también pueden ser clasificados como multicelulares o algunos de ellos como unicelulares. A nivel estructural, los hongos se pueden clasificar en diferentes estructuras microscópicas. Para el caso de los multicelulares, van a estar conformados básicamente por estructuras denominadas hifas. Las hifas se comportan como filamentos que pueden tener o no divisiones en su interior, formando hifas septadas o aceptadas. Dentro de estos organismos vamos a encontrar todas las organelas celulares básicas de una célula eucariota: mitocondrias, retículo endoplásmico, núcleo, ribosomas, vacuolas, aparato de Golgi. En el caso de los unicelulares, que se van a denominar como levaduras, este tipo de organismos también van a tener los mismos componentes. Una característica a nivel estructural, tanto de hifas como levaduras, va a ser la presencia de una pared celular, que es una característica estructural distintiva de los hongos. En el caso de los hongos multicelulares, las hifas que presentan divisiones se van a llamar como hifas sectadas, mientras que aquellas que no las presentan se denominan hifas cenocíticas. En ambos casos vamos a tener los constituyentes básicos de una célula eucariota. Para el caso de las células septadas vamos a tener que los septos pueden presentar poros. Estos poros están relacionados con el intercambio de material entre los diferentes compartimentos de la hifa. En el caso de los hongos multicelulares que están formados por hifas, y estas pueden ser hifas septadas o aceptadas, el conjunto de hifas va a ser denominado como micelio. Los micelios pueden ser muy complejos, pueden ser ramificaciones de las hifas o no. Cuando tengo un hongo que forma micelios, puedo decir que este hongo es tipo moho. Y estas estructuras es la que podemos observar a nivel macroscópico cuando crecen en medios de cultivo o cuando crecen sobre un sustrato muy rico en nutrientes. En esta diapositiva podemos observar una hifa a nivel estructural mediante una fotografía tomada por microscopía electrónica.
En esta hifa podemos identificar estructuras básicas como vesículas, mitocondrias, núcleos, vacuolas y la pared celular de los hongos. De llamar la atención en esta diapositiva es la presencia de múltiples vesículas en un extremo de la hifa. Este extremo normalmente se encuentra asociado con el extremo en el cual se presenta el crecimiento de este filamento. También podemos observar que muy cerca de este extremo también se encuentran aglomeradas las mitocondrias, proveyendo la energía suficiente para estas vesículas que están encargadas de la obtención de nutrientes, así como el mantenimiento y crecimiento de la pared celular y otras organelas que se encuentran en esta estructura. Las hifas que podemos encontrar o que pueden formar los hongos multicelulares son muy variadas. Pueden formar candelabros o estructuras en forma de candelabros, cuerpos nodulares en los cuales se aglomeran las hifas. Algunas pueden tener terminaciones en forma de raqueta, pueden enrollarse y formar estructuras tipo zarcillo, pueden formar estructuras como espirales. Algunas pueden semejar estructuras de las plantas como raíces o estolones. En definitiva, estas estructuras van a ser muy importantes para la identificación de las especies de hongo a nivel clínico, cuando éstas crecen en medios de cultivo controlados. En el caso de los hongos unicelulares, que denominamos levaduras, también vamos a encontrar una gran diversidad en forma y tamaño. No es una sola forma la que podemos obtener en la naturaleza o observar. Recordemos que van a tener básicamente los mismos componentes básicos de una hifa. La diferencia es que estas son organismos unicelulares. La reproducción asexual usualmente es la norma en este tipo de organismos y se denomina blastoconidogénesis. Algunas pueden hacer fisión binaria como las bacterias, pero hacen parte de una minoría de las levaduras. También algunas pueden presentar cápsulas, que pueden estar relacionadas con la capacidad patogénica de infectar al humano. Los hongos no se limitan a tener estructuras multicelulares como las hifas o unicelulares como las levaduras. También pueden formar otro tipo de estructuras como pseudohifas, que básicamente vamos a observar en algunos hongos patogénicos cuando no se produce la blastoconidogénesis y separación, sino que quedan unidas formando hileras llamadas pseudohifas. Otras pueden tener cápsula, como lo hemos visto en la anterior diapositiva. Otras pueden formar células gigantes, como las células titán, espérulas, que básicamente contienen un gran número de células en su parte interna. Y esto es importante para tener relación con respecto al tamaño de las células del hospedero. Aquí podemos ver el tamaño de estas estructuras versus las células que se encargan de responder frente a las infecciones de los hongos, como los monocitos, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Un componente estructural fundamental de los hongos es la pared celular. La pared celular de los hongos va a estar formada esencialmente por tres capas. Una capa interna formada por quitina, una capa intermedia formada por betaglucanos y alfaglucanos y una capa externa esencialmente constituida por manoproteínas. La pared entonces está formada por diversos tipos de polisacáridos que se encargan de darle rigidez y soporte estructural a las células fúngicas. Adicionalmente, es la encargada de brindarle protección al hongo frente a diferentes tipos de estrés ambiental, como cambios de temperatura, de pH y shock osmótico. Alrededor del 1 al 20% de las paredes de los hongos va a estar constituida por quitina. La quitina es un polisacárido formado básicamente por N-acetilglucosamina. El restante 80% va a estar formado por manoproteínas, betaglucanos y alfaglucanos. La pared de los hongos presenta una gran variabilidad entre las distintas especies de hongos. En esta diapositiva podemos ver la representación de la pared de 6 hongos diferentes. Podemos observar que aunque tienen como componentes en común la presencia de quitina, de betaglucanos y manoproteínas, también pueden tener moléculas adicionales que aumentan la complejidad de la pared. Para esto podemos tomar como ejemplo las conidias de los aspergillus, en las cuales pueden tener adicional a los componentes básicos
la presencia de melanina, relacionada con la adaptabilidad de la conidia a las condiciones ambientales que debe asumir. También podemos observar en el caso de las hifas de Aspergillus fumigatus la presencia de otro tipo de polisacáridos, como los galactomananos. Todas estas adaptaciones corresponden a básicamente la adquisición de nuevas características que le permiten al hongo adaptarse al medio ambiente en el cual crece. También la pared es fundamental para entender la respuesta inmune frente a este tipo de organismos, pues muchas de las moléculas presentes en la pared de los hongos están relacionadas con la capacidad antigénica y la respuesta inmune frente a los mismos. Otra estructura que es muy particular de los hongos va a ser su membrana plasmática. La membrana plasmática, al igual que la membrana de otras células, va a estar compuesta esencialmente de fosfolípidos. Esta membrana va a encontrarse debajo de la pared que ya hemos descrito. En la pared, además de fosfolípidos, vamos a encontrar ergosterol, que es un lípido tipo esteroide muy parecido al colesterol que encontramos en las membranas de nuestras células. Adicionalmente, en esta membrana vamos a encontrar enzimas como la glucanosintasa, la beta-glucanosintasa, que es la encargada de sintetizar el polímero beta-glucano que conforma la parte intermedia de la pared. Y también va a estar la quitina sintasa, encargada de sintetizar la capa de quitina en la pared de los hongos. ¿Cómo adquieren los nutrientes los hongos? Bueno, este proceso ocurre a nivel extracelular. La digestión de los nutrientes ocurre a través de enzimas que son liberadas por los hongos. Este proceso inicia con la fusión de las vesículas que se producen en el interior del citoplasma de los hongos. Una vez se fusionan con la membrana plasmática estas vesículas, se libera de su contenido una serie de enzimas que se van a encargar de degradar el sustrato que va a proveer los nutrientes. Una vez se degrada este sustrato, se produce la liberación de monómeros, como aminoácidos, glucosa, lípidos, etc., que van a ser absorbidos a través de los mecanismos de transporte básicos de la membrana plasmática de los hongos. Estos mecanismos son igualmente muy parecidos a los que generan las levaduras para obtener sus nutrientes y poder mantener su crecimiento. En el caso de la reproducción de los hongos, esta puede ser de dos tipos: reproducción asexual o reproducción sexual. Cuando los hongos se encuentran haciendo reproducción sexual, vamos a decir que se encuentran en estado anamorfo. Y cuando están en estado sexual de apareamiento, este corresponde al estado telomorfo. La diferencia se hace básicamente porque durante estos dos estados se forman estructuras micóticas diferentes. Para explicarle el ciclo asexual, vamos a mirar en la figura este proceso. Normalmente los hongos están en estado haploide, es decir, tienen una sola copia de su material genético. Cuando inicia la reproducción asexual, lo que van a hacer es dividir por mitosis su material genético y formar nuevas células. Estas células se van a denominar conidias. Son fundamentales para la dispersión del hongo, dado que no tienen mecanismos para moverse de un sitio a otro. Estas conidias, una vez se dispersan en el ambiente, pueden llegar a un nuevo sustrato, una nueva fuente de alimento y germinar, generando nuevamente un hongo haploide. Durante el ciclo sexual podemos encontrar que dos organismos haploides, dos hongos haploides que sean genéticamente compatibles van a aparearse. Este apareamiento va inicialmente a generar una plasmogamia. Básicamente consiste en la fusión de las dos membranas plasmáticas y la unión de su contenido citoplasmático. El siguiente paso es que en este estado se va a formar un estado dicariótico, en el cual la nueva estructura va a contener dos núcleos, un núcleo que aporta cada uno de los hongos que se están apareando. Posteriormente van a ocurrir divisiones mitóticas para aumentar el número de este material genético, prosiguiendo en el estado dicariótico. Posteriormente va a ocurrir la cariogamia, que corresponde a la fusión de los núcleos. En este estado se va a formar un cigoto. Posteriormente va a ocurrir la meiosis, que va a permitir la recombinación del material genético entre las dos cepas de hongos que se aparearon. El producto van a ser
esporas haploides, que tienen material recombinado. Posteriormente, estas esporas van a madurar y van a ser liberadas al medio ambiente, hasta encontrar un nuevo sustrato sobre el cual van a germinar y van a formar un nuevo organismo haploide. En el caso de los hongos, es muy difícil encontrarlos haciendo su ciclo sexual. La mayor parte del tiempo hacen reproducción asexual. Y esto es fundamental porque muchas de las técnicas de identificación de los hongos se basan en la morfología de las conidias que se producen durante el ciclo asexual. Algunas de estas conidias pueden ser grandes y se denominan macroconidias, otras pueden ser pequeñas, se denominan microconidias. Adicionalmente puede tener una gran diversidad de formas, y gracias a esta diversidad de formas y tamaños, muchos de los hongos pueden ser identificados hasta a nivel de especie. En el caso de la reproducción asexual, que ocurre por conidiogénesis, esta puede ser de dos tipos, blástica o tálica. En el caso de la reproducción blástica, vamos a tener una estructura micótica que comienza a desarrollar una nueva estructura. Y esta estructura va a ser la que va a dar origen a la nueva conidia. Este tipo de reproducción es clásica de la mayoría de las levaduras y también de algunos hongos multicelulares que están conformados por hifas, como podemos ver en el ejemplo A. Otro tipo de reproducción es la reproducción tálica. En este tipo de reproducción, una estructura micótica preexistente es estimulada a diferenciarse a una estructura de reproducción asexual. Aquí podemos observar en la gráfica C cómo una hifa septada se fragmenta y cada uno de estos fragmentos van a ser conidias. Por la forma como se produjo este tipo de conidia, van a ser denominadas o llamadas como artroconidias. Aquí podemos ver otro tipo de reproducción tálica, en el cual esta hifa terminal, esta porción terminal de esta hifa septada, comienza a diferenciarse a una conidia. Entonces, esta conidia posteriormente se va a liberar del talo principal, es decir, de la hifa, y va a formar una conidia que puede germinar y generar una estructura micótica nuevamente. Este también es otro ejemplo, en el cual la formación de la conidia no es terminal, sino que se encuentra entre dos septos. Finalmente, esto se va a liberar al medio ambiente y va a generar un nuevo organismo viable. Después de haber descrito las características biológicas básicas de los hongos, vamos a hablar de las formas como los hongos pueden afectar la salud humana y las características de estos hongos implicados en estas alteraciones. Básicamente se han descrito tres formas como los hongos pueden alterar la salud humana. Una de ellas se denomina micotoxicosis. Las micotoxicosis corresponden a enfermedades o envenenamientos causados por la ingestión de micotoxinas presentes en alimentos contaminados por hongos. Un ejemplo de esto son las aflotoxinas, fumacinas o cratoxinas. La mayoría de estas toxinas son generadas por hongos microscópicos que producen las toxinas en defensa a bacterias u otros hongos. E incidentalmente el hombre ingiere los alimentos intoxicándose. La otra forma de alteración de la salud humana por los hongos se denomina micetismo. El micetismo corresponde a intoxicaciones por hongos macromicetos, que son considerados venenosos. Muchas de estas toxinas son alucinógenas, como las psilocibinas. Otras pueden tener diferentes grados de toxicidad, como las falotoxinas, anotoxinas, giromitrinas. La tercera forma como los hongos pueden alterar la salud humana va a corresponder a las micosis. Las micosis son infecciones causadas por hongos en nuestros tejidos. Estas micosis pueden ser ocasionadas por dos tipos de hongos, unos hongos denominados como patógenos y otros denominados como hongos oportunistas. Los patógenos primarios se caracterizan por generar procesos granulomatosos crónicos y pueden afectar tanto a personas sanas como inmunosuprimidas.
Usualmente presentan una distribución geográfica limitada en el mundo, es decir, se encuentran circunscritos a ciertas zonas del planeta. Y también van a corresponder básicamente a las micosis denominadas como endémicas. Por otro lado, los patógenos oportunistas o hongos patógenos oportunistas van a tener una distribución global amplia, es decir, los podemos encontrar básicamente en cualquier sitio del planeta. Normalmente están involucrados en procesos infecciosos de naturaleza supurativa y para generar la infección requieren que los hospederos estén inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. De lo contrario, no producen infecciones productivas. Un subgrupo de los hongos que son patógenos para el humano son considerados como hongos dimórficos. Estos hongos tienen la capacidad de cambiar de forma una vez inician su fase parasítica en el humano. Aquí vemos diferentes especies de hongos que tienen esta capacidad. En el caso de Blastomyces, que veremos en una segunda presentación, podemos observar que en la fase saprófita crece como moho a una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Sin embargo, cuando infecta al humano, que tiene alrededor de 37 grados de temperatura, el hongo va a cambiar de forma. Ya deja de comportarse o de observarse como un hongo multicelular y pasa a ser un hongo unicelular, formando levaduras en los tejidos del hospedero. Este es el mismo caso del histoplasma, de la Paracoccidioides y del Sporotrix, diferentes especies de hongos con esta característica. Una excepción en el tipo de levaduras o hongos unicelulares que puede formar es el Coccidioides. Este hongo se caracteriza por ser multicelular a temperaturas ambientes y un hongo unicelular a temperatura de 37 grados, en los cuales va a formar una esférula gigante en los tejidos, conteniendo una gran cantidad de endosporas. En definitiva, el dimorfismo es considerado un factor patogénico para estos hongos, que les permite adaptarse a la temperatura y también al ambiente de nutrientes del nuevo hospedero. En cuanto a la clasificación clínica de las micosis, estas pueden ser de 4 tipos. Las micosis superficiales son aquellas que afectan las capas externas de la piel y estructuras como cabello, uñas y mucosas. Usualmente no inducen inflamación. Las micosis cutáneas involucran el estrato córneo de la piel o capas más profundas de la epidermis y normalmente están asociadas con el desarrollo de procesos inflamatorios. Las subcutáneas van a afectar esencialmente la dermis, tejido subcutáneo y músculo. Y las sistémicas van a afectar uno o más órganos o tejidos profundos. Estas, la mayoría de las denominadas micosis sistémicas, van a entrar dentro de la categoría de micosis endémicas. En resumen, durante esta presentación hemos hablado sobre la definición y clasificación de los hongos, las estructuras celulares básicas que conforman a estos organismos, las formas de reproducción asexual y sexual de los hongos, la definición de hongo patógeno y hongo oportunista, las formas como estos pueden afectar la salud humana y la clasificación clínica de las micosis de importancia humana. Debo agradecerles por su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.